No, yo pero creo... Nadia 2, también pensaba que tenía que... O sea, yo venía a leer poemas, pero también les puedo hablar. Claro, bueno, supongo que estoy acá porque soy poetista. Sí. ¿Escuchan? Antologador también, ¿eh? Porque es así. Ahora ya les voy a contar por qué. Cuando yo era chico, mi abuelo decía que en la mesa no se debía hablar ni de sexo, ni de política, ni de religión. Entonces yo decía, ¿cómo hago? Son las únicas tres cosas de las que me gusta hablar a mí. Entonces, empecé a escribir poesía por eso, creo yo, como por llevar la contra también. Entonces, lo de ser crítico, de estudiar literatura, de llegar a la universidad, era la otra pregunta que me batía las alas en la cabeza, que era, ¿cómo me gano la vida? Yo era una nulidad total para todo, entonces lo único que me gustaba era hablar y escribir y leer y esas cosas. Entonces, puede ser, tuve una lucha con mi familia, con mi abuelo, con mi mamá, con mi papá, llegar a plantearles la idea de estudiar literatura, y me vine a Santiago, porque para arrancar de Concepción, que arrancar de mi familia, me vine a Santiago. Entonces me vine a la Chile a estudiar literatura. Y se me ocurrió que esa era una forma de ganarme la vida. Solo a mí se me ocurrió que era como un kamikaze en todo caso, porque uno cuando un acto suicida, claro, ganarse la vida de la literatura, sobre todo en esa, bueno, hasta el día de hoy, digamos que, pero, y me quedé ahí en la Chile, empecé como estudiante, después me ofrecieron un posgrado, volví, me puse a trabajar ahí en la cuestión, por eso terminé siendo editor. Fui, porque ya no soy. O sea, no sé si uno deja de ser editor en algún momento, pero yo fui editor por una cuestión circunstancial. Por ganarme la vida, porque entre seguir trabajando en el preuniversitario y trabajar de editor en el retablo de literatura chilena o en la Ciber Humanitatis, preferí en el retablo de literatura chilena. Y la Luz Ángela, que trabajaba conmigo en ese entonces en el retablo de literatura, me dice, haz algo con tu tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura es como un mamotreto de 600 páginas, que es una antología. En esa época se hacían tesis. Entonces yo en un momento tuve que optar y dije, voy a hacer una tesis sobre Lesa Marina o hago una tesis sobre los poetas del 90, que no existían, por supuesto. Entonces, era el año 94, 95, o sea, fue un invento. O sea, no era un invento en realidad, pero desde esa perspectiva, desde la gente... Yo llegué a Santiago y me encontré con un montón de poetas, más allá de los que había en Concepción, digamos, que eran de mi edad, no poetas mayores o más viejos que yo. Entonces me di cuenta que había un montón de poetas y un montón de obras que permanecieron inéditas por 10 años. Que yo me dediqué el tiempo de recopilar y hacer una antología de esas obras. Libros que ahora son bastante famosos, como los de la Verónica Jiménez, los de Germán Carrasco, los de Jaime Buenún, y qué sé yo, gente que yo fui conociendo por distintas circunstancias. Todo esto a partir del taller Neruda, porque yo entré al taller Neruda el año 92 y ahí conocí a la gente y ahí me fui guiando, fui haciendo como un trabajo de investigación guiado un poco por la idea que por un curso que había hecho la Soledad Bianchi, la profesora nuestra, y hacía un curso en los poetas del 60, y a mí se me ocurrió hacer una cosa como de investigación de campo. Bueno, la investigación de campo fue un poco... La anécdota que les voy a contar parece de mentira, pero es verdad. Yo presenté la antología a los profesores de literatura de la Chile en ese momento, y la primera respuesta fue: usted no puede hacer una tesis sobre esto. Seguro que estos poetas los inventó usted. Lo escribí, estos libros, yo escribí La Flotante, yo escribí Crónicas de Jaime Buenún, yo escribí La Incierto, yo escribí todo, que yo lo había escrito y que yo había hecho una antología en falso, que estaba tratando de engañarme y pasar la pato por el diario. Esa era más o menos la imagen que yo, y ahí ya me dio el telele, por supuesto, para mis nervios, y trato de hacer unas movidas académicas. Yo soy una persona muy torpe, entonces siempre meto las patas, y al final me salió y la presenté la tesis. Total, que la discusión después de la tesis duró como 2 horas, mientras mi mamá esperaba afuera, yo esperaba afuera, después una pelea que tuvimos antes de salir. Esa fue una cosa, pero... y para más remate, ¿no es cierto?, después de unos años, la Luz Ángela Martínez me pide que yo haga el retablo de literatura chilena sobre
sobre los náufragos, título que no me dejaron usar en la tesis, pero que yo después lo usé en la antología de internet. Náufragos, viajeros, una serie de imágenes que aparecían hasta en la sopa en todos estos poemas, ¿no es cierto? Y a mí se me ocurrió poner los náufragos. Y ese mote quedó. Entonces ahora yo tengo la culpa de que todo el mundo le diga a los náufragos, y a mí siempre me invitan para hablar de eso, de los náufragos. Y todo el mundo habla de esto en las notas de prensa y una serie de cuestiones. Fue un intento desesperado de hacer una tesis y de más o menos que me dieran una nota por lo que yo tenía hecho ya. Y bueno, eso con la cuestión lo otro es que cuando yo era chico también, a la misma época se me ocurrieron estas ideas geniales que yo tenía de ganarme la vida con la literatura, se me ocurría escribir poesía. Y las primeras lecturas que yo tuve, curiosamente, y esto lo digo porque por el tema de ahora de crítica de poesía, ¿no es cierto?, fue Rubén Darío, Prosas profanas y canto de ella esperanza, una edición que venía conjunta, y Altazor, que me la trajo mi papá de los artistas del acero, de los artistas del acero, y una edición que había de Altazor de Huidobro que venía con unos manifiestos. Pues yo no entendía nada, por supuesto, pero de lo que me di cuenta al tiro, ¿no es cierto?, a partir del prólogo de Rubén Darío, es que esta figura del poeta crítico viene de entonces. O sea que la primera vez que se manifiesta una poesía más o menos la americana, autónoma, estéticamente interesante en América Latina del siglo XIX, empieza esta discordia de la que tú hablas, ¿no es cierto?, entre el crítico y el poeta, que está en Huidobro, que está en Darío, que está en Paz, que está en Rogelín, que está en todos los poetas críticos, y que la primera discordia es: no hay ningún crítico que sea capaz de entender lo que yo estoy haciendo. Esa es la primera cuestión. ¿Se acuerdan del prólogo de las Prosas profanas cuando Darío dice: me han pedido que haga un manifiesto, yo postulando la estética acrática que postulo no lo encuentro lo más infructuoso que hay hacer un manifiesto? Punto número uno, lo hace igual, ¿no? Entonces, una de las cuestiones de las figuras que dice, ¿no es cierto?, de las figuras que en ese prólogo es cuando habla del poeta, que la poesía de Latinoamérica está en pañales, no tiene armas suficientes. Acuérdense que la referencia de Darío en ese caso son las silvas de Andrés Bello. Toda la razón tenía, o sea, de ahí a lo que hace Darío, ¿no es cierto?, muy distinto, ¿no?, de lo que hace Julián del Casal, lo que hace Martín, lo que hace Darío, lo que hace Silva, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, la segunda cuestión que dice, de lo segundo que habla Darío en el prólogo, dice: los críticos no son incapaces de entender cualquier cuestión que tenga que ver con la poesía. Y es lo mismo que dice, fíjense, Huidobro en el año 14 en El arte del sugerimiento, que no es un manifiesto de Huidobro, sino que es de un libro que el papá le quemó. No sé si saben la historia que recogió la edición el Pasando y Pasando, ¿no? Hablaba de... una de las partes del libro se llama Yo, del de Huidobro, digo, ¿no es cierto? No, él se llamaba Yo, y ahí cuenta la historia como él, que debe ser una fantasía, ¿no es cierto?, cuenta la historia de cómo él, sacándose el sombrero, sale de la oficina del director del colegio de jesuitas y se arranca de la educación de los jesuitas para siempre. Esas cosas no podían ser Huidobro, no. Y ahí era hijo de la señora Fernández, que eran dueños de la mitad de la zona central, no sé qué. Era la última, bueno, yo no sé qué entonces, en ese texto era el primer proto manifiesto de esta guerra contra lo antiguo, y el arte del sugerimiento le da de nuevo con eso. Pero una de las cosas que dice el arte del sugerimiento, y que es clave, ¿no es cierto?, es esta figura de la superación del crítico. O sea, desde ahí, ¿no es cierto?, y esto en línea sintomático, es que el poeta es su propio crítico y es el propio crítico de los otros poetas. Entonces esa cuestión por alguna manera se me debe haber pegado a mí cuando yo leí a Huidobro y leí a Darío, por eso me quedó el pelo rizado. Toda la gente que lee se le riza el pelo como la película de vampiros. Entonces, ¿no es cierto?, así quedé yo. Entonces, toda la gente de mi edad, la gente que yo fui conociendo en el camino, ¿no es cierto?, que son poetas y críticos al mismo tiempo, hacen además una poesía crítica, como la llamó acá el caballero. Una poesía crítica, que es lo que dice Huidobro antes del Lin, ¿no es cierto?, una poesía escéptica de sí misma, y que parece que es lo único que le gusta al Lin de Huidobro, esa frase, ¿no? Y dice que Altazor es el ejemplo de lo que no se tiene que hacer.
Porque están las dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado está la poesía de la creación, que tiene que ver con toda esta angustia que uno lleva adentro, de hablar de religión, política y sexo, y toda esta ansiedad de escribir esa cuestión que uno tiene que escribir, ¿no es cierto? Y por otro lado está la capacidad de vigilar eso que uno está haciendo. ¿Me entienden? Creo que esas funciones tienen que ir de la mano, yo creo. A mí se me ocurrió que... Entonces, no es raro, ¿no es cierto?, que no... y otra cosa, ¿no es cierto?, que no funciona, como tú decías, no funciona inmediatamente. Uno lee a Octavio Paz, lee los ensayos de Octavio Paz y se da cuenta que no hay obra que respalde el pensamiento ensayístico hasta después. O Huidobro lo mismo, empieza a pensar cosas que va a ser años después, porque es más fácil pensar las cosas que hacer. En pocas palabras, ¿no es cierto?, Huidobro estaba escribiendo poemas postmodernistas todavía, cuando estaba pensando en los primeros adelantos de la vanguardia, la poesía sin nexo, la poesía, una serie de cuestiones que están ya en el arte del sugerimiento, están en el prólogo a Adán, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué más tengo que hablar? No, yo tengo un poema sobre Benjamin. Que también yo he leído a Benjamin. Es como, yo esto me gusta, es como el poema de Parra, yo me sé 3 poemas de memoria. Todo el mundo ha leído a Benjamin, todo el mundo ha leído a Lili, todo el mundo dice esas cosas. Bueno, yo lo he leído también. Ahora, claro, la forma en que uno lee las cosas, ya eso es agua para tu molino, porque después uno no tiene nada que ver con lo que dijo Lino, con lo que quería decir Lino, con lo que quería decir Benjamin. Entonces yo escribí este poema pensando en el pobre Benjamin cuando estaba ahí hay varias teorías ahora de que lo mataron. Yo creo que lo mataron. La policía española y la policía... todavía no tenía idea. A mí se me ocurrió que lo pudieran matar. Entonces... ¿No? Sí, porque él termina el poema, porque él tenía se iba a Jerusalén, iba escapando a Jerusalén a una cita, se iba a encontrar con Scholem, porque Scholem había sido su profesor en la Universidad de Alemania y le iba a dar pena cuando llegara a Israel. Entonces, este poema se me ocurrió a mí. Modelo Benjamin se llama. Modelo Benjamin, se lo puse así por esos títulos de los cuadros de Magritte, modelo rojo, modelo Benjamin. Mala señal. El centinela se daba los pies con la jarra del vínculo. Mis labios ya no tienen vergüenza. Las oraciones entran de espaldas al orfelinato con cortes en las rodillas. Es la hora, cierro los ojos, arrugan largos besos. Las esquelas se ahogan en los almanaques botánicos con la dura humedad de la entrepierna del bosque. Despeinados por una mano sin madre, los sauces enloquecen. Sin pensar en la tierra, las raíces se hunden, los jueces se arremangan. La prostituta de carbón moja los sobres, está sola, gotean pensamientos afilados por la desesperación de las tibias. El empeine dorado del ladrón entra en las franelas, cruza el enjambre, zumba cuando levanta los vestidos, espolvorea ruina en las enaguas. Mala señal. El aceite de una lámpara durará hasta que cante el gallo. Todavía me queda un poco de saliva. La lluvia me negará 3 veces. Será abandonada descalza al borde de la carretera. Apagará en ella sus deseos. Montará en caballos mojados. La fe está sucia, la soledad está sucia, el viento analfabeto deletrea sedición en las cartas, una noche para encontrar refugio, para asolar aldeas, una luna donde volcar los frascos. Ellos huelen a pólvora, se arrastran por los muelles, surten de esperma el navío fantasma, animales al sol babean los braseros, el insecto camina con los pies manchados. Pienso que nunca se abolirá el invierno, sueño con un caballo, un lecho transparente, cebo y paraíso, un huevo en el riñón de la fábula. Puedo alimentar los inmensos silabarios de hueso con las líneas de mi mano, puedo imitar incluso la respiración de mi madre. Cierro los ojos, tiznados celadores vigilan el espejo, mastican agujeros de nieve en la frontera, supuran sinagogas. Ponte de pie, ya es hora, me dice una voz poderosa. Tenemos cuentas pendientes, soy el pasado, soy débil, tengo una cita con Scholem.
No sé qué más leer, a ver. O sigo hablando. Leo. Sí, Gracias. Siempre me encanta que me manden. ¿Qué puedo leer? Ay, voy a leer, hay tanto argentino que hay, voy a leer un poema que se llama Hospital Fishman, por Jacobo Fishman. Será otro el tiempo de los animales, otro su reino donde no hay pecado ni perdón. Un ángel trasunto en el color olvido lleva mis poemas hasta el hospital Jacobo Fishman, los baja de la cruz, les hace inmensas curaciones con ternura de algodón empapado, los envuelve en bolsas de papel hasta que empiezan a volar en círculos concéntricos. Solo en un soneto de Góngora la nieve puede ser un cobertor de plumas, solo en una nota sobre Caravaggio la salvación para una cabeza cortada. Resulta difícil pensar que son las grandes hojas las que hacen ese ruido. Resulta difícil someterse a esta algarabía en medio del despojo. Afiladas preguntas vigilan las almas dementes en los acueductos, en los túneles, en el pabellón donde ronca el anzuelo. Los curanderos saltan como locos. Las estrofas se quiebran al ser salpicadas por el sexo del ángel. Riegan con almíbar el dorado escorbuto de las novias en el predio del alba. Eran los tiempos en que el aeronauta dudaba de su imagen proyectada, la edad cuando los animales se rendían, el cajón con los pequeños objetos que fracasan, el libro de miel junto a las fosas, los otros autores del viento, silban los corderos, el nopal y su encandilado fruto de avestruz abren los ojos, el poeta se incendia y se apaga como las luces del bosque, como el árbol de Navidad del interno judío en el hospital Jacobo Fishman. Déjame decirte que no has sobrevivido porque fueras un milagro. Muda y ausente, ¿estás enamorada, Albertina Zócar? ¿Piensas volver? De nada. Le pedimos a Ana Lucía que nos lea un poema, para que también conozcamos su otro lado del lenguaje, o uno de los otros. Yo cuando hablar a Javier me di cuenta de que leí súper rápido y nerviosa, así que voy a tratar de leer. Esto, bueno, si conocen la editorial Desespiral, esta revista se presentó ayer, tiene mi cara muy grande, así que la van a reconocer. Y está bueno porque hicieron muchos ejemplares y son de distribución gratuita, así que las presentaciones de Desespiral se acercan. Es de un libro que va a salir en formato libro, pero si quieren aprovecharlo mientras es gratis en formato revista. Y también va a salir en Argentina, en una editorial que se llama La Bola, y el libro se llama Los Pacientes. Señor muy enfermo. Soy un señor y no sé cómo habla un señor de sí mismo. Cuando me duele no me quejo, no doy mucho trabajo. Esto es lo que sé de mí y me lo han dicho otros. Que en vez de levantar hogares soy alimentado y protegido. No puedo decir con esta voz el cuerpo del consejo y la orden. La madera que se ahuecaba para la canoa o las cunas ya no se basta a sí misma y se humedece en la tierra. Una paternidad que no dice, no funda ninguna herencia. Enfermera. No hay pérdida de tiempo en acariciar un animal enfermo hasta que se duerme. Si ayudé a otros a encontrar alguna versión de la calma, me lo agradecieron con el gesto de quien corre la nieve de las ruedas para retomar el camino después del temporal. En el horario de visita me apartan como niños de sus breves ceremonias. Pero ese tiempo pasa y los devuelve al hogar que les dejo preparado. Un espacio entre algodones, como una semilla y un papel secante. Con el tiempo que nos queda, experimento lo que crece en entornos artificiales, lejos de sus condiciones de afecto y luz. Señor muy enfermo. Antes de que llegue la enfermera para el cambio de vendas, hago conejitos con la gasa y los relleno de algodón. Saltan esterilizados por la sala donde no hay mascotas. Eso quedó en otro tiempo, en el que había más que ser pacientes. La densidad del afecto era un animal u otra cosa que se asesoraba sin miedo y formaba una constelación.
lo que se dice pertenencia. Ahora solo conejitos, antes de que se agote la asepsia de la venta, por donde escapa la mejoría dando saltos. Enfermera. Las especies más brillantes comparten sus crías. Las dan a la comunidad como si aportaran ramas, nueces, pescados. Pero yo comparto la falta y los demás animales callan o se retiran al abrazo de su mínima pertenencia. Una madre que no regresa de buscar alimento hace llorar a las crías, pero si alguien acude a limpiar sus cuidados, la pérdida se vuelve algo breve y sustituible. Esto es lo más importante, que no haya a quien llamar niño. Para esperar llevan café. ¿Esperar qué? Para hacerla dormir preparan té y hablan. ¿Y entonces qué hacen? Contame como si no supieran. No la dejan sola, se turna. Ella los odia. No los odia, está cansada. Como si no supieras, ¿te acordás? Nunca voy a saber. Tengo café. No me dejan elegir. Entonces nada. Señor muy enfermo. De un lado del vidrio que da al patio interno una vida vegetal, su verdor y transparencia. Soy el único testigo de lo que relumbra ahí y no se lo contaría a nadie. Este es mi paisaje. Se reduce a una ventana, pero es mío y es lo único de lo que formo parte. Cuando el vidrio corta esta comunidad silenciosa, algo cae a ambos lados, algo como bordes o afectos. Desde una niebla piadosa nos ofrecen sus cuidados unos cuerpos rebajados de luz, suspendidos en sombras por donde pasa su ternura. De un lado del vidrio, una vida vegetal y el recuerdo del rocío sobre los respiradores. Enfermera. Me estoy convirtiendo en lo que siempre creí que constituía a una mujer. Un secreto partido y ciertos dolores ocultos que van fraguando una memoria de la felicidad, más cerca de lo verdadero que las intensidades que imaginaba hace unos años. Nunca quise soportar, llorar tapándome la cara para no despertar a alguien, rezar en el baño. Y ahora esas posturas prefiguran algo parecido a una fortaleza. Algunas de mis marcas dibujan flores finísimas que solo se ven cuando se apoya la mano sobre un cuerpo dormido. Otras brillan cuando se acerca una tormenta y corren a esconderse, como algunos animales cuando escuchan los truenos. Me estoy convirtiendo en algo que atraviesa todo dolor, una forma mínima de la valentía. Y por último, esta es la tercera voz que se llama Nena. A la señorita dormida le gustaban muchísimo dos cosas, los mapas y los sueños. También la piel de las manzanas y los tesoros en miniatura. Podía ordenar casi todo en esas dos familias y decir sangre o corazón al mismo tiempo. Los mapas existen porque hay que encontrar un tesoro, y los tesoros son eso que solo se encuentra con un mapa o con una casualidad muy grande. Los baúles con piedras preciosas están siempre en lugares abiertos, con árboles y venitas que sirven para ubicarse. La X no se ve, pero está ahí, porque el mapa dice que está ahí, porque al llegar ahí uno lo sabe y se alegra muchísimo. En los sueños los mapas no funcionan, solo hacen que te desesperes, porque los baúles en cambio están llenos de piedras y hay que arrastrarlos mientras un oso te reta porque otra vez les pones los ositos. Entonces te das cuenta de que están en el fondo del baúl y lloras tanto que el oso te hace el favor de comerte para que despiertes. No es bueno tener un mapa en un sueño. Pero la historia no empieza con los mapas. En realidad la historia había empezado antes, se hizo falta un mapa para ver dónde. Porque la princesa, que era ella en los sueños, había dejado en algún lado del camino una manzana. La manzana y el camino eran del mismo color y para encontrarla tuvieron que llamar a gente especial que dibujaba mapas enteros de todo el cuerpo. Vieron que la manzana se llenaba cada vez más, se ponía más roja y la piel le brillaba, algo riquísimo, pero no había que dejarse engañar. Un día quiso que la llamaran reina y se giraba gordísima sobre sus patitas, queriendo atrapar a los viajeros. Los obligaba a subirse a ella y a hacer una ronda, como si fueran una corona. En los mapas había entonces una enorme mancha roja. La mancha se arrastraba de los mapas a los sueños y tuvieron que dormir a la señorita. Antes de que pudieran desalojar a la manzana horrible, esta ordenó que pusieran el sueño de la señorita en el fondo del baúl, de piedras preciosas, y lo escondió entre los ositos y los pulmones, bien abajo del corazón. El tesoro se perdió entre las manchas rojas del mapa, que eran cada vez más, y la manzana se hizo dueña de todo el reino. Gracias. Bueno, ahora quien quiera hacer algún comentario, pregunta, y luego
luego... Quería preguntarle primero a María y Javier que comparten el hecho de ser parte de la misma generación, ambos antologadores también en ese momento. Y sobre ambos, yo creo que al igual que muchos compañeros de la misma edad, habrán recibido el apelativo de poetas académicos, ¿cierto? Como en términos negativos, ¿no? Como un piropo, generalmente por poetas más jóvenes que a su vez estaban estudiando literatura y después han seguido estudiando doctorado, etc. O sea, por poetas que han querido también quieren ser académicos, esa es la paradoja. Pero quería preguntarle, pero esa acusación se le hizo muy temprano a los poetas de la generación, por el hecho que muchos estudiaban la carrera de literatura o carreras afines, filosofía, sociología, etc. Y además porque se suponía que eran una especie de sinónimo del más tradicionalista. Quería preguntarles cómo ven ahora esa versión, ahora que ustedes son efectivamente académicos de todo muy loco. Perdón, ¿cómo lidian con eso también, incluso en términos públicos? Bueno, es una acusación que sí, tiene razón. Como lidio yo, es que yo no tenía otra forma, o sea, no tenía más a qué me iba a dedicar para la cultura, o sea, no. Entonces me dediqué a la academia, ahora yo no tengo hago buena, soy buen profesor, me gusta hacer clases, que es otra cosa que tú dijiste que tiene que ver con uno aprende harto en realidad haciendo clases, más que, y aprende de las otras personas, de las preguntas y de las dudas, y nunca un curso es el mismo que el otro, y todos los años es distinto, todos los poemas tienen un lado que tú le puedes dar una vuelta, que te puedes dar. Ahora a mí que me han acusado de cosas peores, o sea, que me han de ser académico. Uno es poeta y académico, o académico y poeta, no sé si las dos cosas juntan y pegan. Son roles que uno tiene, es como, no sé, poeta y patinador, académico y divinista, no sé. Claro, también yo podría, o sea, hay otra gente que es poeta y estudia filosofía, o gente que también son académicos, no se dedican a la literatura, pero es como también es como una ida y vuelta, como alimentar las cosas por los dos lados. Perdón, que tiene que ver también con la acusación ideológica. Sí, además. ¿No es cierto? Entre comillas, que es una acusación bastante sin fundamento, cosa de leer. Es que parece que tienen razón, porque los poetas que acusan a los otros académicos corren hacia la academia. Es como con el poeta con la muerte de Dios. Se murió Dios, que yo corro hacia el lugar de Dios. No sé. ¿Qué más decir? Creo que es verdad. Yo creo que habría que ponerlo en un contexto cultural, creo que puede ser cultural. Yo creo que los supuestos poetas de los 90 nos criamos en un espacio cultural muy, muy débil. En el año, digamos, al final era como la dictadura, nos criamos, digamos, y era muy débil. Entonces, conseguir cualquier libro era muy difícil. Yo me acuerdo a los 18 años, no había un libro de Alfamboa en ninguna parte. No estaba en la China, no estaba en la Católica, la Biblioteca Nacional tampoco. Conseguí el primero que leí, tenía alguien por ahí que había comprado en Argentina en el año 80. Era muy difícil. Entonces yo creo que quizá como digo académico, cualquier lugar donde estaba la información, esto era pre-internet. Entonces, yo creo que bueno, por esas razones también son unos poetas muy poco dados a la farándula. Y no les interesa figurar porque no hay dónde figurar, no hay nada, digamos. Fueron criados como en el desierto. Entonces, el apelativo de poeta académico, por los supuestos poetas de los 2000, es malintencionada, digamos, porque quiere tratarlo de forma negativa. Ellos supondrían que son los poetas vanguardistas y los anteriores son los poetas académicos, pero lo que yo digo, y lo hemos conversado con Felipe, es que esos supuestos poetas vanguardistas lo único que hacen es parodiar los poetas de los años 80.
todos los procedimientos que ya estaban validados por la academia de los poetas del año 80 los repiten y dicen, soy vanguardista, pero nunca están haciendo repetir un procedimiento ya hecho, no están haciendo nada nuevo. Entonces lo único que hacen es como acusar a los anteriores de ser como académicos, pero ellos son súper paródicos, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver, digamos, haciendo la defensa corporativa, es que esos poetas en los 90 no solamente parodian la nueva vanguardia del año 80 y repiten todos los gestos y no ponen ningún gesto nuevo. Y además son poetas súper oficiales, oficialistas, se oficializaron muy rápido, como que era chistoso ver los libros de ellos. Los poetas tenían 22 años y ponían su currículum, mencionaban un currículum así, inmenso. Eran como poetas de 22 con unos currículum tremendos, estaban siempre queriendo no oficializarse y se ganaron mucho más premios que nosotros. Todos los premios del Estado que nosotros no nos dieron porque se los ganaron los más viejos, nosotros éramos muy chicos. Entonces, todo lo de los 80, ellos sí se lo ganaron al principio de la transición y a nosotros no porque no nos tocaba. Y después les tocó a ellos. Y nos dejaron sin premio también. Es súper chistoso todo. Así que yo creo que es una afirmación malintencionada y ahora se ha probado que es falsa. Carlos. Voy a partir comentando lo que se viene, porque también yo creo que hay un registro lupa medio complicado ahí. Y se nota cuando uno lee Los Náufragos, interesantemente. En el sentido de cuando uno habla de poetas de los 80 o poetas de los 90, uno tiene en la vista lo que se ve, lo que se muestra, ¿no? Pero en realidad cuando uno ve, realmente está dedicado a esto, está dedicado al trabajo crítico, digamos, de base con editorial, etcétera, ¿no? Como hemos estado más o menos todo, uno sabe perfectamente bien que hay un montón de cosas que no se ven. Y esa gente que no se ve, tanto en los 90 como en los 80, como en los 2000, uno se encuentra con que nada calza como en ninguna de estas generaciones como un todo al cual uno pueda referirse como un todo. Si alguien tiene que referirse a alguien, me parece lo honroso, ¿no? Como caballero, es decir nombre y apellido, creo yo. Y eso es precisamente lo que parece que a todo el mundo le da susto en Chile, pero bueno, así estamos. Es decir nombre y apellido, más que decir los poetas de. Porque es un gesto más honroso también, digamos, para saber cuándo hablan de uno, cuándo no hablan de uno, etc. Perdón, Carlos, pero yo lo dije presente porque quienes hacían esa acusación lo hacían exactamente en términos generales. No, en esos términos, claro, por supuesto. Pero es que la crítica de fondo tiene que ver con la misma forma en que se formula la crítica, es decir, es vacía, ¿no? Y desde dónde también se formula también es vacía. Los poetas de los 2000 no son los novísimos solamente, o sea, claro, yo conozco bastante más que ellos y la cosa polémica lo conozco bastante bien, digamos, y creo que junto con todo lo desagradable que tuvo esa polémica, trajo un par de inquietudes nuevas, entre las cuales está, y ahora con esto la pregunta que quería hacer un poco plantearla, lo cual fue positivo, creo yo, una especie de problema que desde los 2000 pudimos recién empezar a ver. Para nosotros era natural nuestra generación, ¿verdad? ¿No? Me incluyo también como poeta crítico, ¿no? Saber que en nuestra ocasión teníamos a Paz, Huidobro, etc. y lo veíamos como un ejercicio literario, ¿no? El poeta hace un ejercicio literario. ¿No se nos olvidaba acaso que en la época en que se hacían estos ejercicios que estábamos viendo, esto iba en el periódico y se entendían en un contexto social en el cual existía una demanda periodística? Esta demanda periodística tenía que ver no con la relación entre el crítico y el poeta, sino como el crítico como mediador, guía, juez, o con juez benéfico, benévolo, digamos, laureador o condenador del poeta que acababa de sacar un nuevo libro, ¿verdad? Cuando es interesante porque, por ejemplo, en el plano de ahora, si uno revisa las menciones que se hicieron de cada una de las ecuaciones del plano crítico, y creo que tiene que ver con una cosa generacional en el sentido de los chilenos, uno se olvida del lector. Porque cuando nosotros estábamos trabajando y empezando a leer y empezando a pensar en estas cosas, ¿verdad? El lector, ¿quién era el lector en los 90? Digamos, nadie, no había, ¿no? Sin embargo, el panorama ha cambiado, más o menos, pero está cambiando, ¿verdad? Existe lo que, este término de interdependientes me encantó en cuanto a concepto, voy a ubicarlo porque me encantó el concepto como tal. Existe ya una especie de red
uno empieza a ver que las ferias independientes de libros se empieza a vender y se vende bastante, te digo, harto. Entonces, de ese punto, ¿cómo ven ustedes, ahora abajo, el rol actual del crítico ante el lector? No digo ante el esquema institucional, no digo ante la creación, no digo tampoco ante la formación de nuevos poetas, etcétera, que son muchas otras variantes que nosotros podemos ver. Digo ante el lector. O sea, es un aspecto fantasmal, se convirtió en un aspecto fantasmal, en un aspecto posible, o bien, momento, se nos fue, digamos, aquello a lo que apelaban, porque también se nos olvidamos que el modernismo apelaba a un nuevo lector que estaba surgiendo en la clase media, en la vanguardia estaba apelando a los revolucionarios políticos que están empezando a replantearse, etcétera. Es decir, ¿qué pasó en este intertanto que se puede hablar de crítica tan su autor de cuerpo sin acordarnos en ningún minuto de que hay un lector y de su función dentro de las tensiones de la escritura de la misma crítica? No digo de la crítica así como en abstracto, sino de la tensión de la misma crítica al escribirse. Cuando pensamos en escribir, pensamos en ese lector al que lo estamos escribiendo, queremos dar un puente, queremos dar una invitación para que entre a una casa o una invitación para que compre un libro, por ejemplo, te digo. Es bien complicado porque hay muchas instancias de circulación de la crítica. Claro. Pero como alguien dijo por acá, que la obra principal se por eso de la crítica en términos de guía de la lectura. O sea, que un libro le diga al lector, ¿eso es lo que está refiriendo? Lea este libro y no otro. Por ejemplo. O sea, el rol clásico. Hay internet, digamos. O sea, no hay revistas ni... Acuérdate que los modernistas eran todos periodistas. O sea, que toda la crítica del modernismo y todo el afán crítico del modernismo, igual que la vanguardia, pasa por los diarios, pasa por las revistas de circulación. Digamos, no por la crítica académica, la crítica de revista académica, pero la crítica de las revistas de crítica académica no la lee nadie, bueno, parece. O sea, la lee solo la gente a la que les llega, parece. Claro. Porque es una cuestión para tener currículum, puntos de currículum. Libros de crítica, no sé cuánta gente leerá los libros que se editan de crítica, digamos, a puertas abiertas, no tengo idea cuánta gente lo leerá. Creo que el lector de crítica va más por ahora por la cuestión de la opinión en la internet. No sé qué. Ahora es distinto en la investigación. La investigación académica, claro, tiene que ver con una cuestión de lectura dentro del mundo académico. Pero como crítico, no todos son tan expertos. No todos los críticos, al menos hay algunos críticos en Chile o en algún lugar que no son traductores de lenguaje, que no son el crítico canónico que tiene ganas de ser el censor, etcétera, etcétera. Se me ocurre que se está viendo un poco. No, pero o sea, tal como ya empezaba con la poesía, también en la crítica ocurre un fenómeno particular. Nosotros vemos la crítica académica acá, pero también hay crítica no académica que está funcionando en todo el país. La crítica funciona en muchas instancias, como tú dices, por ejemplo, la cosa de los talleres. Porque tú dices que no, te estás refiriendo al crítico de la formación de poetas nuevos y eso en Chile sigue estando vivo. Ahora no sé el papel del crítico como antes, cuando se esperaba la crítica de Alone, o sea, que se esperaba la crítica de este caballero en Silva Castro. Se esperaba el domingo para leerlo. Entonces, Y ahora se esperan los viernes. Ahora se esperan los viernes. Me parece positivo que tú afirmes que hay un nuevo escenario. Que eso como que lo crea y yo no había pensado que y es posible, digamos, imaginarse un nuevo escenario, entonces habría que como reconfigurar la labor crítica en ese nuevo escenario. Y claro, el poeta como crítico, como mediador, no necesariamente tiene que ser esta figura canonizante, pesada, tradicional, ¿no? Hay, como sucede ahora, también sucede como por grupúsculos, ¿no? Por tendencia, ¿no? En una línea como hay un crítico por acá, Pino está por acá, no sé qué, alguien está por acá, otro está por acá, hay como pequeños grupos. Lo que yo creo, y eso lo hace súper interesante, lo que yo creo que hay que reconocer, y lo reconozco desde lo académico, es que los académicos tenemos un problema con eso, porque tenemos al Fondesit. El Fondesit no nos valida hacer crítica de internet. Cuando quizá al jefe le guste,
pero no Ni en suma nada. revistas que no sean revistas. No suma nada, no tenemos ninguna necesidad de hacerlo como trabajo. Estamos estresados igual que todo el mundo y eso no nos da punta. Es un problema. Es un problema entonces que los profesores académicos se dedican a hacer textos de revistas académicas y se separa de los productores, de los poetas. Eso es algo que ha pasado yo creo que en Chile en los últimos 20 años, es súper claro y que es por como la importancia de Fonsi para el académico. Y eso es algo negativo. Entonces, yo creo que cuando yo como Felipe o cualquiera hace una crítica en internet, es como que tú estás haciendo un servicio a la patria, digamos, así como que el libro te gustó mucho, digamos, en el fondo es como nadie te lo cuenta, o quizás puedes conseguir un amigo o conseguir más enemigos haciendo un servicio a la patria. Entonces, ahí hay un problema, yo creo, cultural que está pasando y que yo soy súper consciente y que hay que intentar remediarlo para poder acceder a ese nuevo campo. Ahora todo esto. No, que toda esta cuestión también la sensación de simultanear en el público. Sí, claro. De que no tener público, porque yo creo que Huidobro cuando escribía esa cuestión del arte del sugerimiento también sabía si hacerse el poeta y hacerse el crítico al mismo tiempo y nadie lo iba a leer. O sea, la gente no... peor en los años 90. Uno sabía que cualquier cuestión que uno escribiera, fuera poesía o crítica por rebote o lo que fuera, no te iba a leer nadie. O sea, porque la gente no quería saber nada de estas cuestiones. Había un modelo de literatura exitista que tenía que ver con el mini boom de la planeta y con todas esas cuestiones, y era una novela lo que se leía, lo cual que habíamos pasado por el apagón cultural. Entonces, había una sensación de que no había nada, y todo lo que había estaba como una especie de subterráneo, y estaba además, la gente que estaba produciendo esas cosas sabía que esas cosas no tenían ninguna llegada. O sea, de alguna manera la poesía de los 90, no sé, creo yo, la que tiene que ver con un espacio relegado. O sea, con la poesía misma es un espacio relegado y una voz para adentro. Entonces, por ahí creo que va. Para mí estamos también distinguir crítica de polémica, ¿no? Una cosa es producir crítica y otra cosa es, ¿puede incluir la polémica o no? Yo lo noto por ahí porque me resulta algo bastante novedoso desde que vine a Chile por primera vez el año pasado, el grado de polémica que muchas veces manejan entre los vínculos entre poetas, que la verdad eso en Argentina últimamente es raro verlo. Sí, hay muchos actos críticos por ahí. Claro. No puedo hablar de porque no conozco, pero bueno, me parece. Sí me parece esto, que hay una dispersión, ¿no? del discurso de la crítica, se lo llaman así en reseñas, antologías, Tumblr, o sea, ya ni siquiera haces en Facebook casi la crítica, es Tumblr, lo que publicó tal es Twitter, hay una dispersión de eso, pero a su vez creo que ya el crítico perdió un poco el papel del juez o del abogado. Las críticas, por lo menos lo que yo leo en revistas académicas o no, en Argentina son más bien ensayos de lectura. El crítico como alguien que prueba una lectura, que ensaya justamente, que plantea, que dice, bueno, esto es más o menos lo que yo puedo armar a partir de este libro, y no tanto el árbitro, no es el árbitro de, bueno, esto deberían leerlo. Eso, no, puede que se haya perdido algo interesante en términos de esto, esperar al domingo a ver qué dijo tal de tal. Porque la pero... gente que no leía poesía era la que esperaba la crítica de... ¿Me entiendes? Porque mi papá, por ejemplo, nunca leyó poesía, pero esperaba cuando salió me acuerdo en la época, una crítica de Gonzalo Rojas, fue a comprar el Alumbrado, en los 80 estoy hablando de la ciudad. Si no le decían que lo comprara, no lo iba a comprar. Sí. O sea, que ahí hay una cuestión de conexión con gente que no tiene nada que ver con... No, bueno, digo, está bueno pensarlo y ver que también las diferencias en los campos. Esto que había parecido interesante, que es en realidad un profesor manejaba Matías Mujar, que es una tesis súper interesante sobre, que ahora va a salir en formato de libro, sobre
independientes en los 90 también tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, la crítica es hablar de tal libro, yo soy editor, soy poeta, te invito a mi lectura, una circulación de los textos en la cual, por lo menos en Argentina, ahora la polémica, tipo arte de injuriar a lo Borges, ya pasó. No hay esa, por lo menos esa polémica, esa belicosidad. Sí, la crítica, como me parece. Quería retomar un poco a propósito de Carlos y algo que no muy popular defender a los académicos, porque yo quiero defender a los académicos. Sí, no, es que... ¿No se escucha? O hablo más fuerte. Pero es que con Carlos, de hecho, el año pasado tuve la suerte de participar en un coloquio que es un poco precedente de esto, y lo hablamos, de hecho, en la... Era más gremial ese, era más gremial, estábamos más... Era más gremial, así. Sí, era más gremial, pero fue un coloquio muy interesante que se hizo en la Sebastiana, en el cual participaron también muchos poetas críticos, algunos desde el ámbito académico, otros desde el ámbito no académico, etc. Pero yo personalmente estoy un poco cansado de que se establezca esta diferencia entre crítico académico y crítico no académico, porque de partida, como dice, o sea, comparto todo lo que dice Matías, porque yo lo he padecido con mucho. Y de verdad, yo creo que muchas veces quienes estamos en la academia tenemos la sensación de que los poetas creen que estamos solo para presentar libros o escribir sobre sus libros, y que la única poesía que nos interesa es la poesía chilena. Yo te lo he escuchado de amigos que dicen, no puedo entender cómo tal persona que investiga poesía en el fondo no investiga. Y eso lo he escuchado varias veces. Entonces, de partida ahí hay un problema. Bueno, oye, si alguien no quiere escribir sobre tu poesía o la de tu amigo, bueno, es un problema de él, ¿no? Claro. No lo hace ser una persona irresponsable, ni mucho menos. Y después, yo sé que tú estás hablando del libro que sacó Gempino el año pasado, el que sacaste tú el año pasado, porque sacó recientemente Felipe Moncada, que es un súper buen ejemplo. Sí. Ana María sacó un libro, no sé si el año pasado, este año, también un libro de crítica de poesía chilena que no sé si ha circulado ahí. Matías sacó uno hace ya varios años que tampoco sé si ha circulado en los lugares de otros poetas que también está haciendo crítica, que también deberían estarlo leyendo. Entonces, al menos esa acusación debería ser doble. Y si hay algo que están mostrando quienes están en la academia también es de que nos estén diciendo, no solo nos están diciendo cómo tenemos que escribir, que tenemos que escribir de tal manera, sino que más encima nos estén diciendo de qué hacer crítica, cuando es el pequeñísimo espacio de libertad que tenemos, también es medio pesado. O sea, de verdad considero que a veces como, oye, de verdad para mí es más interesante hablar sobre un poeta medieval provenzal, y creo que eso es mi manera de aportar en el debate de la poesía chilena actual. O sea, me interesa mucho más eso que esas polémicas de la que habla Anita, que a veces son media faranduleras, aunque sí me gusta la farándula, pero prefiero la farándula real. Entonces, también creo que me carga un poco esa victimización de los poetas versus los académicos, supuestamente estamos echados de guata en la oficina, eso, y también me carga esa como victimización de las editoriales independientes versus las otras que son las malas, que son el capital. No sé, yo creo que la cosa es más compleja. Sí, el problema más bien es la división del trabajo, porque si tú lo piensas, ¿cuál es el problema central de esto? La falta de circulación. Sí, muy probablemente ese poeta medieval podría servirnos para leer cosas actuales de poetas actuales, digamos. Es decir, si lo ideal sería tener una buena circulación de libros, y de repente, precisamente, pero hoy tenemos una circulación mejor. Yo leo cada vez mejor. Sí, yo leo Dublón, yo leo Letras.5, me consta que muchísimos académicos leen Letras.5 o lugares de circulación muy sueltas, o Facebook, que ya hoy en día es un espacio de crítica indirectamente también, y viceversa. O sea, yo hoy día estoy feliz con la circulación de libros. O sea, el problema es que no tengo tiempo para leer, eso es muy vulnerable. O sea, a diferencia de los 80, cuando teníamos tiempo, pero no teníamos libros. ¿Alguna última observación? Bueno, vamos a... Tenemos más. ¿Sí? Vale. Los jefes me dicen que es tarde. Yo quería cumplir con el programa, pero bueno, ¿algún comentario más, pregunta? También esto de lo académico como algo efectivo, por lo menos desde Argentina pienso
gente, por lo menos yo leo esto, están haciendo crítica desde universidades públicas, gratuitas, pero también para nosotros me parece no es una mala palabra hablar de academia porque también tiene que ver con una decisión política, además de estética, de habitar esos espacios y de no verlo como algo negativo para nada. Una universidad la que se trata que cada vez más gente pueda entrar, también es un proceso que falta mucho, pero que se está llegando. Cosas muy básicas como bandas horarias, clases a la noche para que pueda asistir la gente que trabaja en la mañana, totalmente gratuita, y en ese sentido creo que a muy pocos se les ocurriría denostar ese lugar de la academia, porque para nosotros es también y es un orgullo tener las universidades que tenemos, entonces no hay por ahí tanto de está fuera, muchas veces no me refiero a los sectores que obviamente están excluidos, pero de los poetas, digo, no, el que está fuera es un poco porque quiere y no porque alguien le haya cerrado la puerta. Bueno, hay distintos caminos y cuestión de acreditaciones, títulos, eso, bueno, quien tenga un doctorado, eso es otro tema, pero me parece. Ese es el sueño de la educación pública en Chile. O sea, el sueño de la Universidad de Chile, fundamentalmente. O sea, es el llegar a un espacio público que ahora está peleando que sea gratuito, que está haciendo fuerte. Y la gracia de la academia es eso, que aprender. Entonces, si usted no sabe dibujar, venga, le enseñamos a dibujar. Si usted no sabe escribir una reseña, venga, le enseñamos. No tiene nada de malo en ese sentido. Yo creo que hay una tremenda diferencia entre la academia argentina, la chilena y lo que pasó después de la dictadura. La academia argentina se pudo mantener y no salió demolida como la chilena. Se pudo mantener, después incluso se hicieron clases en departamentos, clases privadas, y también fue mantenida por un mercado editorial mucho más grande. Entonces la academia argentina tiene gente muy buena y sigue siendo gente muy buena, probablemente como fue en América Latina. En cambio en Chile fue muy continuada por la dictadura, salió demolida, el mercado editorial también demolido, entonces armarlo culturalmente ha sido muy difícil. Entonces esa es como la gran diferencia que hay. Por eso es que hay mucho menos crítica, digamos, como televisión. Nosotros hemos mandado a la polémica en el tema internacional que a la reflexión. En Chile es impresionante cuando yo los anti-intelectuales que son los escritores. Todos los intelectuales son anti-intelectuales. Hablan más de, y ellos son intelectuales, y la mayoría van a la universidad y hablan más de los académicos. Una paradoja impresionante. Y es por esto, porque hay un sistema cultural desde la academia y desde el mercado que está débil, que está como formación y que hay que ir. Pero Matías, disculpa, el modelo de la crítica en Chile fue Alone, que no pasó ni un día en la universidad, el cual en cada crítica que hizo durante 40 o 50 años hablaba sobre que él tenía un gusto estético por el cual se guiaban los concursos y hablaba en contra de los académicos desde esa época. Y hablamos de Alone, no hablamos de Lino. Pero si Alone decía que no había que leer un libro completo hasta leer la contraportada. Exacto. Claro. Es decir, hay una matriz mucho más profunda y más compleja. ¿No? Sí, y una tradición intelectual. Sí, no, pequeña observación que a mí estábamos hablando recién en el almuerzo, ¿no? De esto, que a mí me parece que esto es fundamental, de la crítica, que también hay una cosa como ese vapor a la crítica, para hacerlo además, para que tiene que ver un poco, estaba pensando esto de la moción aparentemente frívola, de una declaración que salió ayer del técnico de Palestino, Nicolás Córdoba, que jugó en los 90, importante en los 90 en ciertos Colo-Colo, que decía la dictadura también afectó al fútbol chileno, por eso es un fútbol temeroso, un fútbol hacia atrás, etcétera, etcétera. A mí me pareció muy curioso porque creo, se me ocurre, no sé qué piensan ustedes, que ese temor, ¿no es cierto?, que está implícito en la polémica y no quizás le hace un favor a adquirir la herramienta, sin entender que no, digamos que hay mucha confusión porque esto es difícil y la herramienta crítica no tiene que ver solo con lo difícil. Tiene que ver, por ejemplo, con leer mucha poesía. No sé si
Esa es un poco mi impresión. Y yo creo que ahí también están estas polémicas medias vacías generacionales. ¿Tendrás argumentar? Sí, Se va a hacer documentar. Pero que tenés que tener tres ideas como un subjetivo. y algunos críticos también. Algunos críticos. Bueno, ¿quieren señalar algo? Bueno, Javier me lo está desesperado. Así que, muchas